todo lo que quiero y más, lo que necesito y más. Para tus hijos no escatimas nada, bueno ha sido para mí. Es todo lo que quiero y más, lo que necesito y más. Para tus hijos no escatimas nada, bueno ha sido para mí. Hubiera desmayado si no hubiera visto tu bondad. Hubiera desmayado si no hubiera visto tu bondad. Hubiera desmayado si no hubiera visto tu bondad. Si no hubiera visto tu bondad, hubiera desmayado. Si no hubiera visto tu bondad, hubiera desmayado. Si no hubiera visto tu bondad. Bueno eres, oh mi Dios, bueno eres, bueno eres, bueno eres, oh mi Dios, bueno eres, bueno eres, bueno eres, oh mi Dios, bueno eres, bueno eres, bueno eres, oh mi Dios, bueno eres, bueno eres, bueno eres, oh mi Dios, bueno eres. Estaré eternamente agradecido, Dios. Estaré eternamente agradecido, Dios. Estaré eternamente agradecido, Dios. Estaré eternamente agradecido, siempre cantaré, porque tú has sido fiel y para siempre es tu misericordia, tu amor eterno es, por siempre cantaré.
siempre es tu misericordia, tu amor eterno es, por siempre cantaré, porque tú has sido fiel y para siempre es tu misericordia. Bueno eres, oh mi Dios, 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 bueno eres. Hola, Dios te bendiga. Espero te encuentres muy bien. Que la presencia de Dios se encuentre contigo donde sea que me estés escuchando en este día. Que cada palabra que salga de mi boca, que puedas recibir en este tiempo, edifique tu alma, edifique tu espíritu y edifique tu vida. En este tiempo necesitamos cada día de la presencia de Dios y que sea Él revelándonos de su palabra. Es indudable que antes de la pandemia, ya la vida en general, la vida era estresante. El trabajo, los niños, las deudas, las situaciones de salud, el buscar cómo resolver en la vida en general, ya era algo estresante. Pero a medida que avanzó la pandemia desde el año pasado, mediados de marzo del año pasado, eh, el confinamiento y el encierro que ha tenido mucha gente ha generado distintos problemas psicológicos, trastornos mentales, estrés en las personas. Y eso me ha inquietado y me he puesto a orar por eso porque digo, wow, pero qué increíble cómo quizás la gente, aún estando tranquila en casa, aún en su mente o aún situaciones que tiene en su mente, le afectan y pueden incluso afectar su salud. ¿Ok? Nosotros podemos ver que hoy día estamos con lo que es la educación virtual, con todo lo que son las dificultades financieras que trajeron la pandemia, el teletrabajo, estar al día con toda la información, las noticias y, por supuesto, lidiar quizás con la enfermedad y la muerte durante este año de pandemia se ha convertido como en un juego interminable, ¿no? En algo que tienes que estar en cada día como poniéndote a tono para poder avanzar, ¿no? Entonces, por supuesto que vemos que este confinamiento puede añadírsele la soledad que puedan sentir muchas personas, porque quizás si nosotros hemos estado en familia en este tiempo de confinamiento, ok, pero hay personas que quizás están solos o incluso no hayan, a pesar de que estén acompañados, se sienten solos. Entonces empezamos a darnos cuenta que quizás en la mente entran situaciones como siento que estoy perdiendo oportunidades. Los jóvenes les sucede que sienten que está perdiendo la vida en cuanto a los estudios, en cuanto a oportunidades laborales. Quizás los adultos han perdido oportunidades en cuanto a proyectos o a metas que tenían planteadas para este tiempo. Entonces, realmente este tiempo de cuarentena ha acelerado el incremento de indicadores de depresión, de ansiedad, de tristeza, de violencia intrafamiliar, suicidios. Yo quiero hablarles un poquito de algunas cifras que he estado estudiando, ¿no? Al respecto. Pero, fíjense, en cifras de Venezuela para el año pasado, año 2020, más o menos a mediados de julio del año pasado, podemos darnos cuenta que en cuanto a los niños, números de SECODAP, en cuanto a los niños, el 31% de los niños le apareció tristeza, rabia, angustia e incertidumbre.
Y de ese total del 31%, el 20% manifestó riesgo o ideación suicida. ¿Ok? En este tiempo, hasta esa fecha del 2020, en julio, la mayoría de los suicidios entre adultos entre 30 y 64 años fueron 56, ¿ok? En adolescentes entre 12 y 17 años fueron 15 adolescentes que se suicidaron y adultos mayores de 65 fueron 12. A esa fecha de julio 2020. Quizás las cifras no las han actualizado hasta esta fecha que está escuchando esta prédica hoy. Pero realmente esta afirmación demuestra que los meses de la cuarentena han incrementado quizás las situaciones mentales, psicológicas, depresión, situaciones que afectan realmente directamente las emociones. Ahora, la forma en que nosotros manejemos el estrés durante este tiempo es crucial para realmente salir exitoso, para que nosotros realmente podamos tener un respiro de esta pandemia. En pocas palabras, debemos volver a lo básico. Si lo ve desde el punto de vista físico, ¿qué es lo básico? Lo básico es simplemente disfrutar el que usted respira, el que usted está bien, el que quizás puede ver la luz del nuevo día. Eso es lo básico. Disfrutar una buena comida, disfrutar quizás una buena conversación. Estoy hablándoles de lo físico. Quizás el salir a caminar al aire libre y esparcir un poco su mente de quizás del encierro, ¿no? Entonces, es necesario poder hacer esas cosas para mejorar nuestra salud en general, ¿ok? Entonces, quiere decir que a medida que podamos, tómese un tiempo para relajarse. Quizás lo que trabajamos sentados en la computadora todo el día, sabemos que a lo mejor, a pesar de que nuestro cuerpo está en descanso, nuestra mente y nuestros niveles de estrés aumentan, ¿no? Entonces, tenemos que enfocarnos en lo básico a la hora de dormir. ¿Sabía que también en estos tiempos aumentó mucha gente el insomnio? Aumentó el hecho de no poder dormir por la ansiedad, por la angustia, qué va a pasar, la incertidumbre. Y dígame cuando nos ponemos a revisar las noticias en general, mundiales, no solamente las de nuestro país. Entonces, debemos empezar a cuidarnos, pero realmente cuando nos damos cuenta que es importante en lo físico, pero, ya viene un pero, que es que radica en lo espiritual. Quiero que vayamos a la palabra en el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 2. Dice, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente, así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Ahora, pasa lo siguiente, nosotros como cristianos, o quien es cristiano, quizás usted me está escuchando y dice, bueno, yo no realmente estoy escuchándolo, pero si usted es cristiano, si usted ya dice, bueno, Cristo es mi Señor, si nosotros somos personas que nos amoldamos siempre a la circunstancia como está el mundo y no realmente no mostramos a Cristo, no sale a resaltar quién es Cristo en nuestra vida, realmente somos siervos inútiles. Somos quizás personas que decimos de boca que somos cristianos, pero no estamos viviendo realmente como cristianos. Ahora, quizás estamos buscando una clase de éxito personal, y ahí le hablo quizás no solo a los cristianos, sino que tú estás buscando alguna meta personal, alcanzar algo, y resulta que durante este tiempo de pandemia se ha hecho imposible. Y ahí es donde empiezan las frustraciones, las preocupaciones, las angustias, el qué voy a hacer. Y sientes como que, bueno, ya no vale la pena luchar, ¿no? Entonces, cuando nosotros vemos esa palabra que nos dice allí, transformados mediante la renovación de su mente, el otro lugar que lo vamos a encontrar en la palabra, lo vemos en Mateo 12:2, cuando habla de que Jesús se transfiguró, ¿ok? Y dice, se transfiguró en presencia de ellos, su rostro resplandeció como el sol y su ropa se volvió blanca como la luz. Quiere decir que habla de una metamorfosis, de una transformación, ¿ok? Entonces eso habla de transformación en las mentes. Fíjense, ¿qué pasa con la transformación? La transformación no puede ni debe ser solo externa. Tiene que ser interna también. Cuando nosotros caemos en la inconformidad del mundo,
empezamos quizás a sentir esa frustración, empezamos a sentir quizás esas situaciones que pasan en las mentes, quizás en el encierro que usted está sintiendo, se siente frustrado, siente que no avanza, siente que no tiene nada, ¿qué puede hacer? Porque hay una inconformidad con lo externo. Por eso es que la transformación no puede ser algo solo externo. No sé si me entiende. Le explico. Nosotros podemos evitar toda clase de comportamiento que no agrade a Dios, ¿verdad? Todo comportamiento mundano, vamos a decirle así, pero no ser transformado. Nosotros podemos aparentemente ser muy santos. Y créame, muchas veces a la iglesia nos juzgan y nos critican por eso. Porque aparentemente queremos mostrar ser muy santos por fuera, pero muchas veces por dentro tenemos muchas situaciones que resolver. Entonces, cuando nosotros vemos que ese versículo que habla de que Jesús resplandeció como el sol y su ropa se volvieron blancas como vestidura, está hablando de una transformación exterior que se notaba, ¿no? Pero ya Jesús tuvo que haber sido transformado internamente primero. Ahora, cuando nosotros hablamos en el espíritu, algo así nos debe ocurrir moralmente y espiritualmente. ¿Por qué? Porque moralmente vemos que primeramente, mentalmente vemos que de adentro hacia afuera viene realmente esa transformación y por supuesto más adelante va a venir ese cambio externo. Mateo 13:43 nos dice, entonces los justos brillarán en el reino de su Padre como el sol, el que tenga oídos que oiga. Aquí está hablando de esa resurrección en lo eterno que ocurre externamente. Quiere decir, si vemos el versículo anterior, dice que Jesús resplandeció como el sol y se volvió blanca como la luz su ropa. Y dice Mateo 13:43 que entonces los justos brillarán en el reino. Entonces quiere decir que también seremos transformados. Habrá una transformación en nosotros. Entonces, la transformación no es cambiar una lista de acciones que quizás no le agraden a Dios por una lista de acciones en la ley. Y yo quiero romper esa estructura en su mente y en su vida de que, bueno, voy a comportarme como Dios quiere, entonces voy a dejar de hacer lo que no agrada a Dios y voy a hacer todo lo que hace Dios, lo que Dios dice que haga bien. Pero quizás aquí y aquí no ha cambiado. ¿Por qué? Porque resulta que se empieza a convertir en una esclavitud, en una cárcel para su mente. ¿Por qué? Porque lo está haciendo sin amor. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros hablamos en Gálatas 5, vemos los frutos del Espíritu, empezamos a darnos cuenta que la alternativa cristiana ante la conducta inmoral no es crear una lista de comportamientos. Y eso es lo que muchas veces tratamos. Porque es como que si fuera un disfraz, no sé si me entiende. Como que usted agarre y usted quiere ponerse un disfraz para aparentar ser otra persona, pero internamente aún usted quizás le agrada hacer lo malo, aún usted quizás no considera pecado algo que Dios sí considera pecado. Entonces, realmente no ha habido una transformación. Entonces, por eso estoy hablando de la renovación de su mente. Y usted me dirá, bueno, pero ¿qué tiene que ver esto con el tema de la pandemia? Porque resulta que nosotros quizás pensando que cambiando nuestra forma de vivir, sin cambiar primeramente nuestra mente enfocada en Dios, entonces vamos a estar bien. Y resulta que no. Ahora, dice 2 Corintios 3:6, dice, Él nos ha capacitado para ser servidores de un nuevo pacto, no el de la tierra, sino el del Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu da vida. Esta frase de este versículo siempre se ha tergiversado mucho con la excusa de que yo no me preparo, yo no estudio, yo no leo, yo no hago, porque es que la letra mata y el Espíritu vivifica. Se ha usado mucho con ese término, pero en realidad lo que está enseñándonos acá es que más allá de lo que nosotros podemos aprender en lo físico, en lo intelectual, Él nos ha capacitado para ser servidores del nuevo pacto. Quiere decir que a pesar de que, independientemente de que usted se coma la Biblia, independientemente de que usted sea un profesional sumamente capacitado en su área, quien capacita y quien da realmente ese toque, como quien dice, para el nuevo pacto es Él. De modo que
la transformación se convierte en un profundo cambio interno, ¿ok? Que por supuesto fue pagado por Cristo en la sangre, en la cruz del Calvario. Entonces, ¿qué pasa? Durante esta pandemia mucha gente se ha sentido prisionero porque no ha podido salir, porque no ha podido desarrollar sus actividades laborales, sus actividades de estudio, sus actividades de ocio, y se siente prisionero. Pero realmente la libertad real es estar sujetos a Cristo. Fíjense que dice la palabra. En Romanos 8:7 nos habla de que la vida en Cristo está sometida completamente a Él. En Romanos 6:19 nos habla de que está esclavizada a la voluntad de Dios. ¿Qué pasa? Vemos que en el Nuevo Testamento, a pesar de que nos habla de que nuestra vida está esclavizada en Cristo, se transforma y se describe como una vida radicalmente libre. ¿O acaso usted, si no es cristiano, si me está escuchando, no le ha preguntado a un amigo creyente, le dice, ¿ustedes pueden beber? O si tú eres cristiano y te has preguntado, ¿y los cristianos bailan? ¿Es o no es? Y puedes ver esa película. Yo he escuchado cosas como que, ¿y los cristianos van al cine? No, claro, o sea, yo he escuchado de todo. Entonces la cuestión está que nos damos cuenta que 2 Corintios 3:17 nos dice, ahora bien, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, dice, allí hay libertad. Entonces, fíjense cómo esto se engrana con lo que les hablaba al inicio en cuanto a las cifras terribles que están sucediendo a nivel de trastornos mentales, suicidios, violencia, tristeza, depresión en la vida de las personas, y en que realmente tenemos que buscar que sea el Señor, el Espíritu del Señor, el que habita en nuestra vida y en nuestras cosas para que haya libertad. Dice además de eso, Gálatas 5:1, Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por lo tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de la esclavitud. O sea, Cristo fue a la cruz, Cristo fue crucificado para que tú y yo seamos libres. No te metas de nuevo en la cárcel. No vayas de nuevo a hacer lo que hacías antes pensando que eras libre. Cuando nosotros hacemos de corazón lo que amamos hacer, allí radica realmente la libertad. Si usted alguna vez ha estado en un trabajo o en una carrera o en algún lugar donde usted está haciendo las cosas obligado y no porque le gusta, eso es terrible. Yo he trabajado en algunas cosas durante mi vida donde yo simplemente trabajaba porque me iban a pagar un sueldo. Y ahí está, ahí me estaban pagando el sueldo. Pero yo me sentía realmente, no quería estar ahí. Y chévere, uno lo hacía porque es responsable, porque uno realmente estaba haciendo un currículum, perfecto. Pero la realidad es que no querías estar allí. A la primera oportunidad, mejor que esa te iba. Yo conozco personas que se la pasan saltando de un trabajo a otro porque nunca les gusta donde están trabajando. Entonces hablan y dicen, ay, tengo un trabajo nuevo. Ah, qué bueno, chévere, qué gloria a Dios, excelente. Hablas dentro de 6 meses, te dicen, no, ya cambié de trabajo. Y yo, pero ¿y cómo es el asunto? ¿Cuándo vas a realmente ser libre en eso, no? Entonces, cuando realmente entendemos el significado de transformación, cuando somos transformados en Cristo, amamos aquello que debemos hacer. Esa es una frase que a mí en mi vida, desde que yo empecé a caminar con Dios, me marcó la vida. Porque realmente tú eres libre cuando amas lo que debes hacer. ¿Qué es lo que debes hacer? Ah, bueno, agradar a Dios. Ama eso. Ama agradar a Dios. Ama realmente no hacer lo que hace el mundo. Ama eso. Ahora, si tú estás en una lucha constante con la carne, con el que quieres hacer lo malo, y estás en ese tema, tú no amas hacer lo que a Dios le agrada. Tú amas hacer lo malo. ¿Me entiendes? Entonces, y ojo, no estoy diciendo a esto a modo de juicio. Cada uno de nosotros tiene sus propias luchas, pero me refiero es al punto de que tú empieces a amar lo que Dios ama. Eso es libertad. Ahora, el medio de transporte esencial para estos temas psicológicos, a pesar de que bueno, mi intención no es tocar puntos psicológicos, porque yo no soy psicólogo, pero sí tocar puntos espirituales, es la renovación de la mente. Hablábamos en Romanos 12:2, dice, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados, ¿ok? Mediante la renovación de su mente. Entonces, ahora, si nosotros anhelamos liberarnos de la conformidad con el mundo, ¿ve? Necesitamos
anhelar ser transformados de adentro hacia afuera. Y por supuesto, convertirnos en nuevas personas, ser diferentes. Si nosotros anhelamos dejar de ser simples cristianos que vivimos por el deber de ser cristianos y tenemos que empezar a anhelar, amar lo que debemos hacer. ¿Por qué? Porque amar lo que, les dije ahorita, amar lo que debemos hacer es libertad. Cada uno de nosotros quizás anhela ofrecer su cuerpo vivo a fin de que toda su vida muestre a Cristo. Pero realmente para eso necesitamos ser libres en su palabra, ser libres en lo que Él nos viene mostrando durante este tiempo. Entonces, entregue su fuerza, entregue todo lo que tenga quizás que lo ate en su mente, que lo ate quizás a viejas acciones, a quién era usted, porque déjeme decirle, con esta pandemia, y así terminemos la pandemia hoy mismo, el mundo es diferente. El mundo cambió. Y si usted sigue teniendo una mente reprobada, ¿verdad? Una mente que realmente ya no aplica, va a sufrir muchas situaciones de depresión, de ansiedad, de angustia, de tormento, de incertidumbre. Va a sentir frustración. Entonces necesitamos renovar nuestra mente. Y la única forma de hacerlo es por medio de Dios. Por eso es que la Biblia habla de que esa es la clave para la transformación. El renovar nuestra mente y no adaptarnos a este mundo, sino transformarnos mediante la renovación de nuestra mente. Ahora, ¿qué pasa con la mente humana? ¿Por qué nuestra mente necesita ser renovada y qué podemos buscar y disfrutar de esta renovación? Mucha gente piensa que el problema humano se limita solamente al mero conocimiento. Por ejemplo, hay gente que cree que el problema es cuando alguien quizás ignora algo o no está preparado intelectualmente para eso, para hacer las cosas buenas, vamos a decir así. Pero yo siempre caigo en esto. Quizás usted ha visto programas por ahí en la televisión de programas de narcotraficantes y de aeropuertos y de cosas, ¿no? ¿Verdad? De drogas. Y usted puede darse cuenta que hay 1001 maneras como transportan la droga. Y yo le pregunto a usted, ¿usted cree que quien hace esas cosas no son gente sumamente preparada? Ingenieros, químicos, gente que estudió y que tiene una capacidad intelectual bien alta, pero aún así hace lo malo. Entonces yo creo que realmente tenemos que empezar a darnos cuenta como humanidad que no es solo el conocimiento lo que nos va a traer la transformación. Porque realmente eso, trae simplemente eso, conocimiento, pero no trae redención. No hay redención en nuestra mente. Entonces, ¿qué pasa? La educación se vuelve un gran instrumento para tratar de redimirnos como ser humano. Pero lo cierto está que hay seres humanos que a medida que tienen más conocimiento intelectual se vuelven más viles y más tenebrosos, más oscuros. Entonces, cuando nosotros vemos las estafas electrónicas que están muy de moda hoy día en el mundo, tú tienes que saber muchísimo de esos temas para tú poder hacer esas estafas. Entonces, tú dices, ya va, eso no es así. Los complot, los terroristas cuando exponen bombas en distintos lugares del mundo. Eso tiene que haber un estudio bien amplio, saber mucho de inteligencia para poder realmente lograrlo. Entonces, no caigamos en ese error de pensar de que solamente por la educación, por el estudiar algo, nos va a llevar a ser transformados. Eso no es cierto, ¿ok? La Biblia hace un análisis más profundo de esto. Si nosotros vamos a Efesios 4:23, dice Pablo, y si que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente. Ahora, cuando nosotros hablamos del espíritu de vuestra mente, eso parece algo, ¿cómo que tu mente tiene un espíritu? Es algo bien curioso. Ahora, ¿qué significa ese espíritu de nuestra mente? Lo primero que significa es que la mente humana, a pesar de que es comparada con un computador, un procesador muy avanzado,
¿Cómo son las computadoras? Las computadoras responden a una cantidad de comandos, ¿ok? Un procesador procesa la información y devuelve unas respuestas exactas a lo que se le está pidiendo, ¿ok? En pocas palabras, la mente humana, a pesar de que pudiera hacer lo mismo, la mente humana no lo hace así. Porque la mente humana a veces recibe una información y responde otra cosa, responde diferente. Porque la mente humana tiene algo llamado mentalidad. Y ese es realmente lo que se refiere el espíritu de vuestra mente. Y la mentalidad, ¿qué pasa con la mentalidad? La mentalidad no solamente hay un punto de vista. Por eso es que usted escucha el dicho que cada cabeza es un mundo. Porque cada cabeza es una mentalidad diferente. Por lo tanto, entonces, cada persona tiene la posibilidad de poder percibir, detectar, tiene la posibilidad de tener una postura, una conducta diferente. En pocas palabras, una actitud o una orientación hacia algo, hacia responder hacia algo. Por eso es que cuando somos renovados en el espíritu de nuestra mente, somos renovados en nuestra mente a como dice Dios que debemos ver las cosas. No como dice el ser humano, porque el problema está que cuando nosotros caemos en que yo tengo la razón, en que yo soy así, en que yo creo en Dios a mi manera, entonces empiezan los errores. Entonces, ¿a qué quiero llevarte en este tiempo? A que tú puedas entender que quizás esa depresión, esa tristeza, esa ansiedad, ese dolor, esa soledad que estás sintiendo hoy, es porque no estás renovando tu mente a lo que Dios dice. No estás realmente buscando que Dios transforme tu vida de adentro hacia afuera y de afuera hacia adentro. ¿Por qué? Porque simplemente tienes orgullo y no quieres matarlo. No quieres matar ese orgullo en tu vida. Entonces, el problema de nuestra mente no radica en que no somos infinitos, como les digo, en que no tenemos toda la información. Ese no es el problema. El problema es que nuestras mentes son mentes caídas. Nuestras mentes son mentes que en lo físico buscan alejarse de Dios. Le hago esta pregunta. Si usted es cristiano, creyente, que ya usted tiene a Cristo como su Salvador, usted lucha con orar, usted lucha con leer la Biblia, usted lucha con actuar realmente con las cosas que a Dios le agrada, ¿verdad que sí? Que a veces le da fastidio, dice, ay, estoy cansado, tengo sueño, ¿cierto? Porque su mente y su carne dice, no, vamos a ver la película, vamos a poner Netflix, ¿cierto? Cuando le dicen, ora por tus enemigos, dice, no, pero si este tipo lo que me hizo fue esto, que no, ¿cierto? Ahora imagínese, ahora si usted no es creyente, ¿verdad que es mucho más fácil aún? Si usted ni siquiera se acuerda de Dios, usted ni siquiera piensa en Dios. Yo no pensaba en Dios cuando estaba sin Dios. Nada. Para mí, porque para mí yo vivía bien, yo estaba tranquilo, yo no tenía nada, o sea. Entonces yo estaba viviendo una vida chévere. Pero la realidad es que nunca pasaba por mi pensamiento, oye, ¿qué dirá Dios de esto? ¿Qué piensa Dios de mi vida? Entonces, nuestras mentes, como son unas mentes caídas, estamos hablando de esa mentalidad, ¿no? De esa actitud, de esa situación de cómo reaccionamos, tiene una actitud hostil, absolutamente hostil hacia Dios. Entonces, ahí radica del por qué quizás tú has caído en este tiempo, en ese sentimiento que tienes ahí, en esos pensamientos, ¿ok? Que quizás sientes que tu vida ya no vale, porque tu mente está luchando con buscar a Dios y se da cuenta que lo externo, lo físico, lo que antes tenía, ya no existe. Entonces, ¿qué sucede? Empiezas a divagar y empiezas a buscar cómo solucionar, pero tu mente no haya salida. Bueno, lo que quiero es en que te enfoques es en Cristo. Enfócate en la palabra de Dios. Por eso es que es un tema del orgullo humano, porque nuestra mente realmente está inclinada a no ver a Dios como ese ser supremo, ese ser infinito, como el Padre, a Cristo como el Salvador, el Redentor de nuestra vida. ¿Por qué? Porque muchas veces nos endiosamos a nosotros mismos. O quizás tú no has dicho alguna vez, no, es que esto es mío porque yo lo logré, yo lo alcancé.
Te estás endiosando. Entonces, cuando tú te ves en el espejo, tú dices, oye, qué bien lo hice. Vamos, que tú puedes, que tú eres el mejor. Pero en realidad es que nosotros simplemente somos seres humanos que debemos depender de Dios constantemente. Romanos 1:28 dice, además, como estimaron que no valía la pena tomar en cuenta el conocimiento de Dios, Él a su vez los entregó, escuchen esto, a la depravación mental para que hicieran lo que no debían hacer. ¡Qué tremendo! O sea, quiere decir que nosotros en nuestra mente, cuando rechazamos el conocimiento de Dios, rechazamos lo que tiene Dios para cada uno de nosotros, simplemente dice, bueno, Dios nos dejó pues que estuviéramos en nuestra mente depravada. Y usted me dirá, ¿me está llamando mente depravada? Yo no, la palabra. Porque quizás cuando nosotros no tenemos a Dios, nuestra mente está depravada. Vamos a ver esto. Usted dice, no, pero es que yo no soy ningún depravado. Ajá, vamos a ver, ¿le parece, usted alguna vez ha hecho algo corrupto? ¿Alguna vez ha dicho una mentira? ¿Alguna vez ha sido infiel? ¿Alguna vez se ha robado algo? Le hago ciertas preguntas, estas preguntas para que usted evalúe, a ver si en su mente realmente ha sido una mente depravada. ¿Ve pornografía? No, pero es que eso es normal. Ah, entonces la mente está caída. Entonces, son cosas que realmente nos alejan de Dios. Y por supuesto, cuando vienen situaciones mundiales como la que estamos viviendo hoy día, no, me quiero quitar la vida. Porque siento que perdí la vida. Pero es que la vida es Cristo. Tremendo, ¿no? Nosotros somos así por naturaleza. Yo no estoy así, aquí con esta postura que yo soy súper santo. No, no. Nosotros somos así por naturaleza. El ser humano es así por naturaleza. Entonces, ¿qué pasa? No queremos ver a Dios como digno de ser reconocido, ¿ok? Y buscar atesorarlo, ponerlo realmente en el lugar que debe tener en nuestra vida, por sobre todo. O eso no es uno de los mandatos que nos da Dios. El primero que nos dice es amar a Dios sobre todas las cosas. Más nada, ese resume todo. Entonces, ¿qué pasa? Porque ya eso voy, porque muchas veces uno se esfuerza poco por conocer a Dios. ¿Ok? Y yo no me estoy, y quiero aclarar eso. Cuando yo digo se esfuerza poco por conocer a Dios, yo no estoy diciendo que usted no estudie teología, que usted no lea la Biblia, que usted no escuche prédicas, que usted no, yo no me refiero a eso. Usted conoce a la gente realmente cuando se relaciona con ellos. Entonces, una cosa muy diferente, que usted se sepa este libro de memoria, que lo recite de memoria, y otra cosa es que usted tenga una relación con Dios. Son dos cosas totalmente diferentes. Entonces, dice en Romanos 1:23, habla de que cambiamos la gloria de Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible. Y muchas veces ese hombre corruptible somos nosotros mismos. ¿Ok? Por eso es que la imagen que está en el espejo, en nuestro espejo, esa es la imagen más mortal a la que adoramos. Entonces, ¿qué sucede? Vemos que en el versículo 1 de Romanos 12, dice, debemos presentar nuestros cuerpos, es decir, toda nuestra vida activa, ¿verdad? Como un sacrificio vivo, ¿verdad? Que es nuestro culto racional a Dios. De modo que el objetivo de nuestra vida debe ser adorar a Dios. Ahora, existimos para utilizar nuestros cuerpos para mostrar el valor de Dios. Eso debe ser uno de los motivos en nuestro caminar en esta tierra. Yo vivo para que a través de lo que yo hago, a través de mi negocio, de mi carrera, de mi familia, de mi forma de actuar, de mi hablar, realmente adore y glorifique a Dios. Ahora, en el versículo 2 nos habla, dice que para que eso pase, nuestras mentes deben ser renovadas. Y ya lo venimos diciendo porque nuestra mente no son mentes que por naturaleza adoran a Dios. Realmente la naturaleza de nuestras mentes es adorarnos a nosotros mismos. El ver qué bueno soy, qué bien lo logro, mira qué tan lejos voy a llegar. Y es que Dios no es que no quiere que llegues lejos, Dios quiere que llegues muy lejos. Pero que tu mente y tu adoración vaya a Él.
que te enfoques en Él. Entonces, ese realmente es el espíritu de nuestras mentes, como lo estábamos viendo en Romanos. El espíritu de vuestra mente que menciona Pablo en Efesios también, nos damos cuenta que es ese adorarnos a nosotros mismos, que debe cambiar por el realmente adorar a quien debemos adorar. Entonces, ¿qué sucede? Las situaciones, los trastornos psicológicos que han surgido durante la pandemia no han sido más que porque estamos adorándonos a nosotros mismos, estamos adorando nuestra vida, estamos adorando lo que teníamos. Como si tú estás enfocado en adorar a Dios, tú entenderás que lo que está pasando quizás es difícil, pero que la palabra dice en Romanos 8:28 que para quienes aman a Dios, todas las cosas obran a bien. Si dices, bueno, Señor, tú sabrás por qué está pasando esto, dame sabiduría, dame paciencia, dame provisión, guárdame, dame estrategia y ayúdame a prepararme para este tiempo nuevo. Ahora, antes de nosotros ver realmente cómo debemos cambiar nuestra mente, quiero que hablemos de otros 2 versículos que nos van a ayudar a ver también otro diagnóstico bíblico, ¿no? Entonces, Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 13 y 14, dice, por eso, dispónganse para actuar con inteligencia, tengan dominio propio, pongan su esperanza completamente en la gracia que se les dará cuando se revele Jesucristo. Y fíjate este versículo, 14. Como hijos obedientes, no se amolden a los malos deseos que tenían antes cuando vivían en ignorancia. Entonces, ¿qué pasa? Si tú estás en esa lucha de tu mente, quizás quieres hacer las cosas que hacías cuando estabas en ignorancia ¿de quién? De Dios. Quizás. Entonces, hay una ignorancia acerca de Dios. O sea, estás suprimiendo, ¿verdad?, una verdad absoluta que es Dios. Entonces, ¿qué pasa? Ignorar eso nos hace esclavos de muchas pasiones. Ira. Por eso es una de las razones que la violencia intrafamiliar ha aumentado tanto. Porque, por supuesto, los padres, los que somos padres, antes de la pandemia, quizás estábamos cada uno en sus ocupaciones, estábamos los chamos en el colegio, pero resulta que tenemos un tiempo, un año ya, año y piquito, donde tenemos que estar todos los días con nuestros hijos, ver que realmente ayudarlos con sus tareas escolares. O sea, nos convertimos en maestros, en psicopedagogos, en todo, ¿verdad? Entonces, empezamos a darnos cuenta que si tú no renuevas tu mente, empieza la violencia, empieza la frustración, empieza la ira. ¿Por qué? Porque tú le vas a decir a tu hijo, hijo, ¿cuánto es 2 más 2? Y él te va a mirar con cara así ¿de qué me estás hablando? Claro, porque es un niño. Entonces tú lo que vas a querer es frustrarte, empieza la ira, entonces después ese muchacho aprende a palo. Entonces, realmente, cuando nosotros nos damos cuenta que no debemos caer y ser esclavos de esas pasiones y deseos de los cuales éramos cuando éramos ignorantes de Dios, entonces, si nosotros entendemos esto, el mundo, el enemigo, la circunstancia pierde poder ante ti, pierde poder ante tu mente, porque tú empiezas a entender que ya va, yo tengo dominio propio, dice el versículo que leímos, actuamos con inteligencia, o sea, yo soy inteligente, tengo que actuar con dominio propio, y pongan su esperanza completamente en la gracia que se nos da cuando se nos revela Jesucristo. Entonces, vemos algo importante allí. Debe revelarse Jesucristo en nuestra vida para que haya gracia, para que la esperanza esté, para que tengamos dominio propio y actuemos con inteligencia. Porque entonces, no, yo voy a actuar en inteligencia bajo mi inteligencia. Voy a actuar en mi dominio propio según yo creo. Voy a actuar con la esperanza según yo creo como es la esperanza. Pero quizás no te ha funcionado. Quizás sigues igual y sientes como que estás cavando para salir al hoyo, pero cuando vienes a ver estás más adentro. Primera de Tesalonicenses 4:5 dice, sin dejarse llevar por los malos deseos como hacen los paganos que no conocen a Dios. Entonces, Pablo llama a estos deseos los deseos engañosos, que son deseos que corrompen. Deseos que realmente te das cuenta que cuando vienes a ver, tú dices, ¿por qué yo hice esto? Yo no quería, porque caíste en un deseo engañoso.
Cuando usted conversa muchas veces en situaciones, me ha tocado en situaciones de matrimonios, situaciones de pareja, que hay alguna infidelidad, usted conversa con la persona, pero es que yo no quería, pero ya me había metido allá, no sabía cómo salir. O sea, realmente yo no quise, pero te fuiste, caíste en el engaño, en un deseo engañoso. En ese deseo engañoso de tu mente, no vale, es solo una amiga. Eso es un deseo engañoso. No vale, tranquilo, no, esa conversación oculta no, chicos, eso no pasa nada, tú no estás hablando nada malo. Y así empezaron los deseos engañosos, ¿eh? Cuando viniste a ver, tenías el pie en el fango y estabas hasta el cuello. Ese es uno de los casos, una de las cosas que suceden, ¿no? Entonces, estos deseos engañosos arruinan la vida, destruyen la adoración que nosotros podemos tener hacia Dios y obtienen su poder y su vitalidad engañando nuestras mentes. ¿Por qué? Porque simple y llanamente nos distraen. Si estamos enfocados en Dios y empezamos a mirar los deseos engañosos, ¿verdad? Dejas de ver a Dios. Les hago una pregunta. Eso no suena muy parecido a Adán y a Eva con la serpiente. Yo creo que es exactamente lo mismo. Esa fue la misma estrategia que usó Satanás con Eva. Y fue la misma estrategia que usó Eva con Adán. No, pero come, chico, no te vas a morir. Más bien vas a ser poderoso, te vas a saber todo, vas a saber todo lo que pasa en el mundo. Vas a ser sabio. Entonces, ese deseo engañoso es el mismo, el que cae la gente cuando hace de mula, de transportar droga. Te vamos a pagar $5,000 para que me lleves esta maleta de aquí para allá. Entonces, que te agarra en el aeropuerto, 15 años preso. ¿Es o no es? Entonces, son deseos engañosos de tu mente. No vale, todo va a estar bien. No pasa nada. Avaricias en ese caso, ¿no? Hay una clase de conocimiento de Dios, o sea, que nos renueva la mente, que nos transforma, porque nos libra del engaño y del poder de esos deseos engañosos. Por eso es que es importante renovar nuestra mente. Si vamos al libro de Efesios 4:17 y versículos 17 y 18, nos dice, así que les digo esto y les insisto en el Señor, no vivan más con pensamientos frívolos como los paganos a causa de la ignorancia que los domina y por la dureza de su corazón. Estos tienen oscurecido el entendimiento y están alejados de la vida que proviene de Dios. Quiere decir, si tú te estás alejando, ¿verdad?, de la vida que proviene de Dios, probablemente te estás entenebreciendo. Y no te estás dando cuenta. Cuando vengas a ver, estás en un cuarto completamente oscuro. ¿Usted ha estado alguna vez en algún lugar donde hay completa oscuridad? Que usted de verdad no se ve ni la mano. ¿Sí ha estado? Bueno, si tú no tomas acción realmente en que tu mente sea renovado, va a llegar un momento de tu vida que vas a estar así. Yo recuerdo una oportunidad, el hecho de no ver. Yo recuerdo una oportunidad que viajé de vacaciones aquí en Venezuela, fui a un área que se llama Mérida, y había unos deslaves en las montañas y tuvimos que dar una vuelta por otro estado del país, y entramos por un lado que se llama Boconó, Trujillo hacia Boconó. Y recuerdo que entramos por una carretera, que era una carreterita en la montaña, así chiquitica, pero había una neblina tan densa, que no veíamos ni siquiera a 1 metro delante del carro. Y por supuesto, era muy peligroso porque vas en la vía y eso es barranco para un lado y barranco para el otro. Y casi que íbamos a -10. Por poquito íbamos empujando el carro así poquito a poco para no tener un accidente, ¿no? Entonces, muchas veces cuando se entenebrece nuestro entendimiento, se entenebrece nuestra vida, porque nos estamos alejando de Dios, empezamos a caminar así. Y no vemos más allá. Y si nos pelamos, nos vamos a ir por el barranco. Por eso vemos que aquí Pablo va más profundo que Pedro. ¿Por qué? Porque Pablo entra en lo que habla, lo que se refiere a la vanidad de la mente. ¿Entienden? O sea, ese entenebrecimiento se convierte en una ignorancia voluntaria. ¿Y sabe cuál es la raíz de eso? Que se endureció nuestro corazón. Se endureció nuestro corazón hacia Dios. Cuando usted lee un poco la historia de Moisés
en Egipto, usted se va a dar cuenta que muchas de las cosas que le sucedió a los egipcios es porque Dios endureció el corazón de Faraón. Porque, ¿qué pasa si Faraón hubiera agarrado y hubiera dicho, bueno, es verdad, yo voy a reconocer, este Dios de Moisés es el Dios, este es el duro del asunto. Quítenme todas esas estatuas y no dejen esas estatuas, destruyan eso y vamos a adorar a Dios como es. Pero se endureció el corazón de Faraón, tanto así que no escuchaba nada de lo que Moisés le hablaba de parte de Dios. Y llegó hasta lo más grave, que fue la muerte de los primogénitos de todos los egipcios. Entonces imagina eso, qué terrible. Porque a lo mejor tú dices, bueno, el faraón era malo, el faraón era un bicho. Pero ¿y qué pasa con quizás los otros egipcios que quizás eran buenas personas? Usted no piensa, no ha pensado eso, ¿verdad? ¿Qué pasa con esos egipcios que quizás eran personas de verdad honestas, personas agradables, buenas? Y realmente el corazón endurecido del faraón hizo que todos esos primogénitos pagaran las consecuencias. Entonces, no permita que su corazón se endurezca, porque se va a entenebrecer y va a caer realmente en una ignorancia de Dios tal que vas a empezar a alejarte de Dios. Esa realmente es la enfermedad más profunda que tiene nuestra mente. Por eso es que cuando tú te pones a meditar un poco en el tema de los trastornos mentales, y esa fue una de las preguntas que yo me hice y le hice a Dios, Señor, pero ¿por qué este asunto? Es porque la gente tiene el corazón endurecido hacia Dios y no lo busca. Y se encuentra, por supuesto, en situaciones de entenebrecimiento, se encuentra en situaciones donde no haya que hacer, porque no ve salida, no ve luz. Y ahí, iglesia, y ahí te digo, iglesia, tú y yo tenemos que ser luz en medio de tinieblas. Ahí es cuando se refiere que tú y yo debemos ser luz en medio de tinieblas. Que la gente que se encuentra en ese entenebrecimiento te diga, wow, mira, allá está una luz, vamos a caminar por allá, porque eres tú como hijo de Dios mostrando esa luz. ¿Ves que usted cree que Dios va a transformar las vestiduras para qué? Para que usted alumbre a otro. Fíjense que dice Juan 7:17, dice lo siguiente. El que esté dispuesto a hacer la voluntad de Dios reconocerá si mi enseñanza proviene de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Eso estaba hablando Jesús. Quiere decir que cuando tú realmente estás buscando de Dios, ¿verdad? El que está buscando hacer la voluntad de Dios, tú vas a hablar lo que Dios, palabra de Dios. Tú vas a hablar de la voluntad de Dios y la gente va a reconocer eso. La gente lo va a reconocer. Ahora, realmente el remedio para sanar nuestra mente, para sanar ese corazón endurecido, no está más que en el Espíritu Santo. Antes que nosotros podamos hacer algo, se requiere acción del Espíritu Santo en nuestra vida. ¿Ok? A ver, esa acción, la primera, la renovación. Vemos en Romanos 12:2, estamos hablando de renovación de nuestra mente, pero dice en Tito 3:5, dice, Él nos salvó no por nuestras obras de justicia, es decir, no hay nada que usted pueda hacer para ser más merecedor de la salvación de Dios o de la transformación de su mente, sino por su misericordia nos salvó, dice, mediante el lavamiento de la regeneración y de la renovación por el Espíritu Santo. Quiere decir que la única forma de que tú y yo renovemos nuestra mente constantemente es que busquemos de la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Él es el que va a renovar tus pensamientos, Él es el que va a renovar la mente de cada persona que le diga, Señor, ayúdame. ¿Qué situación? Tengo esta situación, ayúdame, sácame de aquí. O cuando ya tú creas que no haya salida, Señor, dame una salida. Una de las cosas que Dios hace es hacernos ver como Él ve. Que quizás para muchas cosas, hay cosas que son crisis, hay cosas que son difíciles, que no hay una salida. Dios te dice, no, sí hay una salida. En esa crisis hay una bendición. Atento, ¿no? Entonces, por eso es que la renovación es tan necesaria. El Espíritu renueva la mente, el Espíritu Santo renueva la mente, por lo tanto, esa renovación es decisivamente
una obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Entonces, ¿a qué nos lleva esto? Tenemos que depender radicalmente del Espíritu Santo, de Dios, plenamente de Él, porque esos esfuerzos que usted está haciendo, quizás los esfuerzos que yo he hecho por mis propias fuerzas, ¿verdad? Quizás no te han dado fruto, quizás no lo has logrado, pero cuando tú haces ese esfuerzo, ¿verdad? Y caminas y haces el esfuerzo guiado por el Espíritu Santo, con las fuerzas de Dios, entonces Él te capacita para que ese pensamiento sea renovado. Ahora, 2 Corintios 3:18 dice, así todos nosotros que con el rostro descubierto reflejamos como un espejo la gloria del Señor, somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor, que es el Espíritu. El Espíritu del Señor nos capacita para contemplar la gloria del Señor. Entonces, es como si nuestra mente es renovada, ¿ok? Completando la gloria de Cristo en las cosas que vemos. Para hacernos realmente capaces de ver esa gloria, el Espíritu de nosotros tiene que obrar en dos direcciones. El Espíritu Santo obra en dos direcciones. Primero, obra de afuera hacia adentro. Hace que las cosas que sucedan en el exterior estén a la luz y a la verdad que exalta a Cristo. ¿Ok? Es decir, escuchar el Evangelio, leer la Biblia, orar, dejar de hacer las cosas que no te edifican, buscar cosas que te edifiquen, capacitarte, prepararte, pedir perdón, arreglar, ser pacificador. Son cosas externas, ¿verdad? Entonces, y por supuesto, cuando tú buscas en la palabra, eso trae, por supuesto, una profunda meditación en tu vida de quién es Cristo, de la perfección de Cristo y de qué está haciendo en ti, ¿no? Y por supuesto, Satanás no va a permitir eso, él no quiere que eso suceda. Segunda de Corintios 4:4 dice, el Dios de este mundo ha cegado la mente de estos incrédulos para que no vean la luz del glorioso evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces, ¿por qué? Porque realmente la gloria de Cristo es lo que va a reflejar el reino de Dios. Entonces, ¿qué sucede? Satanás va a procurar que tú estés cegado, que tú no veas. Entonces, por eso el Espíritu Santo renovará la mente, transforma la vida y eso se convertirá en una adoración infinita, eterna hacia Dios. Entonces, cuando tú ya entiendes esto, tú dices, no, ya va, tengo que cambiar este pensamiento, tu vida va a tornarse completamente en adorar a Dios. En que realmente tu vida todo lo rindas a Él, tu trabajo, tu familia, tus finanzas, tu salud, tus anhelos. Por eso el Espíritu debe trabajar de adentro hacia afuera, primeramente rompiendo ese corazón endurecido que les hablé hace un momento. O sea, poniendo realmente un corazón sensible, porque el corazón endurecido corrompe nuestra mente. Entonces necesitamos un corazón sensible a Dios. ¿Ok? Entonces el Espíritu tiene que trabajar de adentro hacia afuera cambiando nuestro corazón. Pero también va a trabajar de afuera hacia adentro mediante la verdad de Cristo. Mediante lo que, a medida que tú veas lo sobrenatural de Dios en tu entorno, ¿ok? Y vuelve también a trabajar de adentro hacia afuera para que tú y yo abracemos la verdad de Cristo. Porque pasa lo siguiente, si el Espíritu Santo trabaja de afuera hacia adentro, ¿verdad? Pero no ha trabajado en que tú tengas un nuevo corazón, en que tú realmente abraces la verdad que es Cristo, no la vas a recibir, la vas a rechazar. Entonces, el mundo te puede estar hablando verdad, de Cristo, y tú vas a estar rechazándola porque tu corazón se encuentra endurecido y tu mente entenebrecida. Entonces, tenemos que ser humildes, aprender a ser humildes, y eso va a venir solamente por esa obra del Espíritu Santo en nosotros. Si nosotros realmente solo nos volvemos humildes sin tener la verdad de Cristo, no habría ningún Cristo que adorar. Porque el Espíritu Santo podría hacer que nuestro corazón se ablande y que realmente usted acepte y esté buscando la verdad. Por eso es que también tiene que hacer un trabajo externo. Para que ese Cristo le sea revelado.
y usted pueda encontrar ese Salvador que tanto necesita, así como yo lo he necesitado. Entonces tenemos que unirnos al Espíritu Santo en obediencia, ¿ok? Para que realmente en esa obra Él renueve la mente de cada uno y se vaya todo, quizás todos esos trastornos mentales que han surgido, toda la depresión, toda la ansiedad, toda la ira, todas las cosas que han surgido durante este tiempo, y usted sea renovado realmente por la mente de Dios. Hay que perseguir la verdad de Dios y rogar realmente para que Dios nos permita abrazar con humildad al Señor, esa verdad de Cristo. Amén. Entonces, tenemos que buscarle cada día. Ore, ore, ore más y ore más. Lea la Biblia. Quizás si usted tiene en su casa esa Biblia empolvada, bueno, sacúdala, límpiela y ábrala. Y yo escuché en esto de una persona, ay, pero es que yo no tengo Biblia. Yo le dije, instálatela en el teléfono. Aquí está. Le mandé el link de la aplicación. Instálate el teléfono y lee la Biblia. Léela. Busca a Dios. Indaga. Busca que tu mente sea renovada. Y créeme que cuando eso sucede en tu vida, lo primero que va a llegar a ti será una paz que sobrepasa todo entendimiento. Entonces, aunque esta situación de pandemia ha sido difícil, tú vas a tener paz. Y vas a caminar y vas a avanzar y Dios te va a empezar a mostrar qué debes hacer, cuál es su voluntad, para que tú realmente puedas salir quizás de ese hoyo en que te ha permitido entrar esta pandemia en tu vida y que también puedas ver la luz en medio de tinieblas, que si tu corazón ha estado entenebrecido, sea iluminado por el amor de Dios. Allí donde estás, quiero que ores conmigo. Si tú te has venido sintiendo depresivo, triste, has tenido pensamientos de suicidio, has realmente sentido que la ansiedad te arropa, has tenido insomnio y has estado angustiado por tantas cosas, o incluso temor por el COVID, temor por el que sucede, por la incertidumbre que hay de muchas cosas. Entonces, que tú realmente puedas ser renovado cada día por el Espíritu Santo, que tu mente pueda ser renovada y que tu mentalidad, el espíritu de tu mente accione para realmente buscar de Dios como es. Ayuda estás ahora conmigo. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias, Padre Santo, por este tiempo. Gracias por este día. Bendice, Padre Santo, cada uno de mis hermanos. Bendice a cada persona que me ve en este tiempo. Te pido, Rey, que en el nombre poderoso de Jesús, Señor, seas tú trayendo una renovación a cada una de nuestras mentes. Que, Señor, podamos salir, Padre, del entenebrecimiento de nuestros corazones, que nuestro corazón sea tu Espíritu Santo cambiándolo por un corazón sensible a tu presencia. Te pido, Rey, que en el poderoso nombre de Jesús actuemos con inteligencia y sabiduría que viene de parte de Dios, que nuestra esperanza esté puesta en ti, que más allá de las circunstancias difíciles que quizás hemos tenido en este tiempo, podamos ver realmente que eres tú quien nos sostiene, que eres tú la luz, Señor, que eres tú la verdad, el camino y la vida, Señor. Por eso, Padre Santo, nos colocamos delante de ti, para que tu Espíritu Santo sea transformando cada uno de nuestros pensamientos. Que nuestras mentes depravadas y reprobadas sean colocadas como mentes renovadas por el Espíritu Santo. Que transforme cada uno de nuestro ser de afuera hacia adentro y de adentro hacia afuera. Y que en el nombre poderoso de Jesús, Señor, podamos caminar siempre guiados por el Espíritu Santo. Te pido, Rey, que cada persona que me escucha en este tiempo pueda sentir tu presencia, que seas tú ministrando sus vidas, llenándolos de ti, Señor, quitando toda ansiedad, todo temor, toda angustia, toda tristeza, Señor, todo dolor en su corazón. Echa fuera todo espíritu de violencia, toda ira, todo suicidio, Señor, que sea disipado de sus mentes en el poderoso nombre de Jesús. Ayúdalos, provee lo que necesiten, Señor. Y que en el nombre poderoso de Jesús puedan ver siempre tu mano sobrenatural. Trae una paz sobrenatural donde ellos se encuentran, Padre Santo. Que llenes esa habitación, ese lugar donde están. Y que no puedan sino rendirte a ti cada uno, Padre Santo. Te bendecimos, te damos toda la gloria y la honra, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Te bendigo tu vida, bendigo tu casa, tu familia, bendigo tu provisión, bendigo cada paso que des.
Te pido en el nombre poderoso de Jesús que tú puedas tener siempre una mente renovada, guiada por el Espíritu Santo. Y que en el nombre de Jesús, cada cosa que hagas, veas el respaldo de Dios. Si tú crees que hay alguien que necesite de esta palabra que estamos compartiendo contigo el día de hoy, compártela con otras personas. Reenvíala para que realmente puedan buscar también de esa luz del Señor. Si te agrada este canal, suscríbete y estaremos enviándote información también en nuestros canales de Telegram y de Facebook. Por eso bendigo tu vida. Espero que te encuentres muy bien y que sea Dios contigo en todo momento. ¿Qué hay? Si es primera vez que nos estás viendo y no has oído hablar de Jesús, quiero invitarte a que lo conozcas y a que lo recibas como Señor y Salvador y que permitas que Él transforme tu vida. Ora conmigo. Padre, en el nombre de Jesús, hoy te confesamos como Señor y Salvador, creyendo que moriste en la cruz por nuestros pecados y que nos has traído a una vida nueva contigo, donde nos transformarás cada día. Perdona nuestras ofensas, así como perdonamos a quienes nos ofenden, y llévanos a una vida grata delante de ti cada día. En el nombre de Jesús, amén. Quiero darte la bienvenida a la nueva familia de la fe de la que eres parte y a que puedas crecer y caminar en el hermoso propósito que Dios tiene para ti. Chao. Has estado en el momento indicado, y aunque lo vemos diferente, sé que tú estás tan presente. Tú nunca me has fallado y ya lo sé. Yo habito bajo tu sombra. No importa que me rodee, yo sé que tú vas delante de mí. Has sido mi luz en el silencio, me has dado tu amor sin condición. Llenaste el vacío en tu tiempo, has sido mi refugio y guardas mi corazón. Has estado, me has guardado. Sé que tu amor nunca se acaba y que tú el justo siempre guardas. Tú nunca me has fallado y ya lo sé. Yo habito bajo tu sombra. No importa que me rodee, yo sé que tú vas delante de mí. Tú has sido mi luz en el silencio, me has dado tu amor sin condición. Llenaste el vacío en tu tiempo, has sido mi refugio y guardas mi corazón. Tú has sido mi luz en el silencio, me has dado tu amor sin condición. Llenaste el vacío en tu tiempo, has sido mi refugio y guardas mi corazón. Sé que tú estás aquí, yo sé que tú estás aquí. Mi vida entera entrego a ti, pues solo tú me haces feliz. Yo sé que tú estás aquí, yo sé que tú estás aquí. Mi vida entera entrego a ti, pues solo tú me haces vivir. Yo sé que tú estás aquí, sé que tú estás aquí. Mi vida entera entrego a ti, pues solo tú me haces vivir. Yo sé que tú estás aquí, yo sé que tú estás aquí.
mi vida entera entrego a ti. Tú has sido mi luz en el silencio, me has dado tu amor sin condición, llenaste el vacío en tu tiempo. Tú has sido mi refugio y guardas mi corazón. Tú has sido mi luz en el silencio, me has dado tu amor sin condición, llenaste el vacío